La manumisión es solemne, efecto. Bueno, lo primero, dar la libertad jurídica. Y segundo, y esto es muy interesante, ¿no es cierto?, deja al manumitido como ciudadano romano. No bien los esclavos no tienen ciudadanía. Pueden haberla tenido antes de ser esclavos, pero si es manumitido de forma solemne, Roma lo reconoce como ciudadano, pero con los derechos políticos limitados por ser liberal. No puede optar a magistraturas superiores, pero no olviden que el derecho también le puede dar legitimidad mediante prematario restitucio o mediante, ¿no es cierto?, la concesión del anillo de los caballeros. Eso lo decidirá el populus, el senado, el príncipe, no nada. La ciudadanía romana se le daba solamente cuando era manumisión solemne. En forma solemne, ese era el efecto propio de una manumisión solemne. Fuera varón o mujer, queda como ciudadano. Ahora, lo que pasa es que en el caso de la mujer los derechos políticos no existían. Por tanto, para la mujer, la ciudadanía era siempre limitada en ese sentido. En cambio, los varones, en edad militar, podían hacer una carrera política, podían participar en los comicios, podían elegir a los magistrados, pero en el caso de los libertos, ciudadanos tenían limitada esa posibilidad, sin perjuicio que el derecho también podía ser algo distinto al concepto de legitimidad. Incluso hay un autor español cuando empezó a aparecer el tema, ¿no es cierto?, de la llamada por algunos, ¿no es cierto?, ideología del género, dijeron, bueno, pero si esto del derecho a la identidad, porque eso es lo que está detrás de lo que uno espera cuando pide que le reconozcan, ¿no es cierto?, su sentido de pertenencia. Es un tema de identidad, que puede estar vinculado con los orígenes, como bien puede estar vinculado con otras cosas, como puede ser, ¿cierto?, el género al cual uno se entiende a pertenecer. Y algunos dicen, bueno, ya en Roma existía algo de esto, porque el derecho, ¿no es cierto?, puede determinar que yo sea algo distinto de lo que me correspondía ser. Y puede ser que un esclavo manumitido no quedara como liberto, sino que quedara en una concesión como indigente, no obstante que había sido esclavo. Bueno, después tenemos las manumisiones no solemnes. No olviden que el que queda como ciudadano además tiene de la libertad política, la condición de ciudadano, ahora va a poder tener la titularidad de un patrimonio, va a poder testar, etc. Va a ser lo que hoy día llamaríamos un sujeto de herencia. El manumitido en forma no solemne, en forma informal, por ejemplo, cuando el amo, ¿no es cierto?, le permitía sentarse junto a él en la mesa como si fueran iguales, o declarando, ¿no es cierto?, que este esclavo en realidad no era para él un esclavo, reunido en un grupo de amigos, vaya a saber en qué contexto, ¿no es cierto?, o por una simple carta escrita en que le reconocía al esclavo la condición de libre. Para el derecho, como no se había cumplido con la ritualidad, es como si no hubiese sido manumitido el esclavo. Vivía de hecho como libre, pero para el derecho era un esclavo. ¿Por qué? Porque aunque el amo lo hubiese liberado, como no cumplió con la ritualidad, no había manumisión. La llamamos informal, pero en realidad no es la manumisión que el derecho regula. Entonces, invitar a la mesa y eso no es solemne. Es una forma, ¿no es cierto?, coloquial, por así decirlo, de liberar. No cumple con la ritualidad. Entonces, esa se llama permensa. Interamigos sería la otra, ante los amigos. O perepístola. Son formas en que el amo, ¿no es cierto?, da cuenta de una voluntad de liberar al esclavo, pero que para el derecho, como no se cumple con la ritualidad, es como si no hubiese liberado. Ahora, pero, ¿qué explica que aparezcan estas manumisiones informales? No bien, en algún momento ya el esclavo podía hacer hasta una carta que prefería, ¿no es cierto?, dejarlo libre, informalmente, porque también ir a Roma para liberarlo tenía un costo. Esperar que apareciera, ¿cierto?, el censor para que yo pudiera anotar a este esclavo ahora como libre también tomaba 5 años la verdad.
Entonces, en el intertanto, ¿no es cierto?, el esclavo debe ir como libre, pero frente al derecho seguía siendo esclavo. Ahora, si este esclavo vivía 20 años como hombre libre, mujer libre, ¿no es cierto?, había una ley que determinaba que había adquirido su libertad por una suerte de usucario, ¿no? La verdad es que lo más importante ocurre con la ley Julia Norvana. Ya estamos en tiempo del Principado, porque algunos discuten la fecha exacta de esta ley, algunos la sitúan por allá, por el año 19 antes de Cristo, otros dicen, no, sería un poco posterior, pero lo importante es que esta ley llamada Julia Norvana, por eso los primeros tiempos del Principado, supuso, ¿no es cierto?, reconocerle algún grado de eficacia jurídica a estas manumicios no solemnes. Por eso yo le dije que el derecho no es estático, el derecho es dinámico. En la medida en que la sociedad va cambiando, también el derecho tendría que ir cambiando. Y tal como en alguna época las manumisiones informales no existían para el derecho, ¿qué hizo la ley Julia Norvana? Dijo, bueno, tenemos que asumir que la gente se está desentendiendo de la ritualidad. Ya los esclavos no son tan preciados como antes, ya son tan comunes los esclavos que liberarnos para qué tanto sacrificio, tanta ritualidad, tanta solemnidad. Entonces, ¿qué hacemos? Le reconocemos valor a las manumisiones no solemnes, pero con algunas restricciones. El gran efecto de la libertad jurídica, ya no es esclavo, pero no es ciudadano romano, es un latino cuniano. Ahora, ¿y qué significa ser latino cuniano? Bueno, tiene algunos derechos que tiene el ciudadano, por ejemplo, en el ámbito privado tiene algunos, pero limitados. Tiene ninguno en el ámbito público, salvo para cargos menores, pero no magistratura, por ejemplo, para ser de curión, servir a las curias o gobiernos locales. Pero eso no es lo relevante. En el ámbito privado tiene una gran restricción que no tienen en general los ex esclavos que hayan adquirido, ¿no es cierto?, su libertad por manumisión solemne. Los latinos cunianos se dicen viven como libres desde que son manumitidos, pero mueren como esclavos porque no pueden testar. Eso es otra demostración que para un romano el testamento estaba casi a la altura de la libertad. Y por eso que se tuvieron que preocupar, por ejemplo, de que había sido prisionero de guerra y que moría siendo esclavo, porque aunque hubiera testado, su testamento no iba a regir la sucesión. Entonces, para favorecer ese testamento, debía tener como muerto libre, no obstante que murió esclavo. Si hubiera vuelto unos problemas porque vuelve a ser lo que era antes, y él verá qué hace con su testamento. En el caso del latino cuniano, no. Puede disponer en vida su bienes, pero para después de su muerte. ¿Hijos de los latinos cunianos? Ellos podían tener una expectativa hereditaria. Porque nacían como hijos de un hombre libre. No, ellos no iban a ser, ellos iban a ser libres. Iban a tener la condición de su padre, pero iban a ser llamados a la sucesión. Pero los descendientes. Y a la muerte estaba el patrono. En cambio, si él hubiese testado, él eventualmente habría podido decidir a quién pasaba su bien. Un ciudadano romano podía determinar que sus bienes, por ejemplo, pasaran a uno solo su hijo, o bien a algún pariente, ¿cierto?, para efectos de él determinar qué iba a ocurrir con sus bienes después de su muerte, que no es un tema menor. Ahora, claro, si uno no tiene mucho. Ahora, lo de mucho y poco también es algo relativo, porque, ¿cierto?, por ejemplo, para alguien 100 millones puede ser una fortuna, y para otros 100 millones quizás no son nada. Para alguien una casa es todo, y para otro una casa es poco. Entonces, cuando se muera Juanito, ¿qué va a pasar por la casa de Juanito? Se la van a pelear entre los herederos de Juanito. ¿Hubo Juanito haber hecho algo en su testamento? Eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Si hubiéramos estado en Roma, por lo menos en la época arcaica y hasta entrado al periodo clásico, tenía bastante libertad. ¿Y quién más que uno conoce
a su familia, como para determinar si sus hijos son o no idóneos para suceder en la administración de los bienes, por las razones que vamos a explicar más tarde. Bueno, entonces no olviden, este monomotivo forma no solo debió cambiar su situación, pero no radicalmente, pero sí como libre, y ya no simplemente como una libertad de hecho, sino que una libertad jurídica, pero con una condición en cuanto a sus derechos inferior al monomotivo en forma solemne, que tampoco estaba en un plano de igualdad con el ciudadano ingenuo, salvo que a ese liberto se le haya concedido la genuina. Claro, un latino cuñado también puede mejorar su situación y puede en algún momento quizás adquirir la ciudadanía romana. Pero olviden que tampoco son necesariamente, exclusivamente ciudadanos los que han sido por nacimiento ciudadanos o los que han sido manomitidos por notorios. También se puede adquirir con posterioridad la ciudadanía romana. Pero eso lo vamos a ver precisamente a continuación.